y a su nombre y a su gloria. Y nosotros, amén, gloria a Dios. Pasamos a la palabra de Dios en esta noche, amén. ¿Cuánto esperan este tiempo? Esto es mejor que una serie, ¿eh? Esto es una cosa maravillosa, ¿eh? Esto no tiene nombre. Y cada día Dios nos habla al Espíritu, amén. Nos habla al hombre interior, nos habla para ser transformado de gloria en gloria a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Oremos al Señor, pongámonos en su presencia para que Dios obre en nuestras vidas en esta hora. Padre amado, gracias te damos por este día especial en el cual, Señor, tú nos has permitido congregarnos en este lugar para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, tus enseñanzas. Te pido por este pueblo que cada semana, Señor, ávidamente espera este momento. Las almas, Señor, los corazones que han venido dispuestos a recibir lo que tú tienes, Señor, para cada uno de ellos. Te pido que tú ministres de una manera especial, Señor, oh Dios, conforme a la necesidad de tu pueblo. Mientras la palabra sale, Señor, que pueda haber salvación, pueda haber quebrantamiento, pueda haber, Señor, crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Usa tu sierva una vez más de una manera especial. Tu gracia y tu unción repose, Señor, sobre su vida en esta hora. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Con nosotros nuestra amada Jaylin Pérez, gloria a Dios, es la expositora de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tome su asiento. Quiero saber si hay algunos hermanos que me pueden ayudar a ver qué vimos la semana pasada. Gloria a Dios. Estuvimos hablando del reinado de Asa y vimos y hemos aprendido en lo que es el 14, el 15, de que Asa desde su principio empezó muy bien su reinado. En el 15, Azarías, hijo de Obed, le dio una palabra a él y al pueblo, diciéndole de que si ellos permanecían en el Señor iba a estar con ellos. Pero me llama la atención en el 16 de la alianza que hizo Asa. Y dice, por cuanto, dice, Asa dejó de perseverar en la búsqueda de Dios durante sus últimos años. Él es un ejemplo para todos los creyentes de que es en efecto posible de la fidelidad de Dios aún después de participar en una gran reforma espiritual. En ese capítulo se dan 3 evidencias de su decadencia espiritual. Número 1, dejó de confiar en el Señor y en su lugar confió en sus recursos humanos. Segundo, rechazó y persiguió al profeta de Dios. Número 2, rechazó y persiguió al profeta de Dios. Número 3, cuando se sintió físicamente afligido, antes que buscar primero a Dios para discernimiento y liberación, inclusivamente procuró la ayuda de sus médicos. Amén. Aquí podemos ver de que este rey iba muy bien, empezó muy bien, y el Señor le da una advertencia a través de un profeta, o usó ese hombre en ese momento, porque no especifica que era profeta, pero el Espíritu Santo a través de ese hombre habló al profeta y al pueblo. Y aún así, más adelante, él se descuidó, dejó de buscar a Dios y se apoyó en su propia prudencia, se apoyó en sus propios recursos. Amén. Amén, gloria a Dios por Leo. Dios envió un mensaje por medio de Azarías al rey Asa, que le dijo
que si le buscaran, que es tan grande la misericordia de Dios que aún en el tiempo donde, o sea, hubo mucho tiempo sin sacerdote y sin ley, y aún en medio de la sequía espiritual, el Señor le buscaron y le encontraron. Que le buscaran Él les recomendó que le buscaran, porque si le buscan le iban a hallar. Que es tan grande la misericordia de Dios que aún en nosotros estando en sequía espiritual y aún en nuestra prueba, nosotros le buscamos, nosotros podemos hallarle. Y que no podemos desmayarnos ni descuidarnos, porque el enemigo siempre está al acecho. Que no podemos flaquear, tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que mantenernos en oración, porque el enemigo solamente está esperando la mínima brecha para penetrar y acabarnos. Ese es su trabajo, entonces no podemos descuidarnos. Amén. Gloria a Dios por estos estudiantes. Es que en el 14 Dios salva al pueblo de Judá, a Asa, de un ejército que lo duplicaba al de ellos, estando en pecado, estando hundido en el lodo, por así decirlo. Entonces Dios envía a un profeta, como bien dijeron, que dicho profeta, enviado por Dios, le hace un llamado a la población como tal. Entonces, Asa toma una decisión, hombre, niño, todo el mundo adore al Señor, porque vimos que ya dio resultado. Como eso me da resultado, yo me regocijo sobre eso y muestro forma de agradecimiento como tal. Entonces, la madre de Asad, o abuela, tenía un ídolo de Aserá en el capítulo 15, y vemos donde Asad coge el ídolo, lo destruye y le quita el derecho a la madre como tal, para así que quede en evidencia que lo que se empezó, que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Duran 35 años del reinado de Asad, todo va bien, todo va en paz, pero en el año 36 dice que se levanta el rey de Israel contra Asa. El rey se llamaba Baasa. Entonces, yo quiero aclarar un punto aquí, es que a veces creemos que no la sabemos todita. Entonces, como Asa dijo, bueno, yo me la sé toda, yo voy a tomar, Dios, yo te voy a poner en un lado y yo voy a coger una alianza, y como en la otra ellos me vinieron con más, yo voy a agarrar lo mío, yo me voy a asegurar yo, no pensando en ti, tú estás ahí, ok, pero yo me voy a asegurar yo, y después de lo que quede, tú verás de lo que haces. Entonces, en pocas palabras, eso fue lo que proclamó Asa. Aún así, Asa se deterioró, como todos lo vamos a hacer en un tiempo determinado, y enfermó. Y aún así, a veces pasan las cosas y vemos que Dios nos da chance y nos da chance y chance, y seguimos en el lodo y no levantamos cabeza, por más que nos digan, nos aconsejen, y en ciertos puntos. Y así es como ustedes decían, vimos a Asa que llevó a un pueblo a lo que fue una reforma espiritual, pero en los finales de sus días no supo llevar esa reforma espiritual a su propia vida, y fue lamentable que pudiera terminar sin tener esa relación de compañerismo con el Señor. Amén. Entonces, en la noche de hoy pasamos a lo que es nuestro capítulo 17. Luego de la muerte de Asa, que reina en su lugar quien fue su hijo Josafat. Y ahí en el capítulo 17 nos habla algunas cosas que acontecieron en el reinado que hizo el rey Josafat durante su reinado. Dice que buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. O sea, Josafat volvió a llevar lo que fue esa reestructuración espiritual al pueblo de Judá. Otra vez, lo que su padre había empezado bien, que luego en sus últimos años decayó, Josafat volvió y lo retomó y buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. Durante su reinado tuvo muchas riquezas y popularidad. Ustedes recuerdan que el reinado había perdido
por medio de Roboam, muchas de las riquezas y todos los tesoros que había dejado el rey Salomón, ¿verdad que sí? Entonces Josafat, por haber obedecido a Dios, haberse acercado a Dios, tuvo mucha riqueza y popularidad en medio, no solamente en su pueblo, sino en los que estaban también, los pueblos que estaban alrededor de él. Quitó los lugares altos y las imágenes de acera, inició un programa de educación en todo el país y envió a los funcionarios, a los levitas y a los sacerdotes a enseñar la ley del Señor. O sea, una de las cosas importantísimas que hizo Josafat durante su reinado fue que él volvió al pueblo lo que era la palabra de Dios, la importancia de la ley de Jehová. Entonces, él destinó personas específicas dentro de los sacerdotes, dentro de los levitas, para que fueran por toda la nación, a enseñar la palabra de Dios. Y eso yo creo que fue una de las cosas más importantes que hizo Josafat durante su reinado. Los reinos que estaban alrededor, ninguno se atrevió a declararle la guerra y se engrandeció Josafat en gran manera. Todos los que estaban alrededor veían que Dios estaba con Josafat. ¿Qué ustedes creen? Ahí no nos podemos meter porque ese hombre, Jehová está con él. Entonces, como Jehová estaba con él, no se atrevían a declararle guerra durante el reinado de Josafat al reino de Judá. Y aún los filisteos y los árabes le llevaron presentes. O sea, aún los que eran sus propios enemigos, ustedes saben que los filisteos nada que ver con el pueblo de Dios, ¿verdad que no? Y aún esos enemigos, en medio del reinado de Josafat, le llevaron presentes a Josafat. Querían estar frío, ¿verdad que sí? Este hombre está con Dios, ahí no nos podemos meter, entonces hay que estar frío. Y fueron y le llevaron presentes. Y otra cosa importante es que tuvo muchos hombres de guerra y tropas destacadas. O sea, este hombre tenía un ejército bien organizado. No lo voy a leer, le estoy diciendo básicamente lo que dice el capítulo 17, en pocas palabras. Tuvo un ejército bastante organizado con hombres valientes que estuvieron dirigiendo a ese ejército. Pero yo quiero destacar algo sumamente importante con relación a lo que hablábamos, y es que hasta que la iglesia no experimente un retorno a la palabra de Dios, no se producirá una verdadera renovación espiritual en nuestras vidas. O sea, Asa entendió, conforme a lo que estábamos leyendo, que para que volviera esa reforma espiritual a la nación, necesitaban volverse a la palabra de Dios. O sea, y eso no es solamente para Asa y esos años atrás, eso es hoy día en medio de nosotros. Hasta que nosotros no volvamos a la ley de Jehová, si no la tenemos que comer con cucharita, pero anhelar esa palabra en nuestras vidas, no puede haber una reforma espiritual. No puede el Señor transformar, porque por medio de que somos nosotros transformados y renovados y restaurados, es a través de la palabra de Dios. O sea, no podemos quitar la palabra de Dios y entender que nuestras vidas van a ser vidas espirituales, que va a haber una renovación espiritual, que va a haber en nuestra vida restauración de parte de Dios si nosotros dejamos fuera lo que es la palabra de Dios. Y lamentablemente, amados, en estos días, como nación en el mundo, se ha quitado la palabra de Dios. Se ha quitado la palabra de Dios en medio de las escuelas, en medio de las universidades, en medio de instituciones públicas. Se le ha quitado eso sin saber el gran tesoro, sin saber que eso es lo que produce una parte espiritual en medio de nuestra nación. Dios nos ayude como nación a poner su palabra en medio de nosotros, pero asimismo en medio también de nuestras vidas, para que pueda haber en nuestras vidas esa reforma espiritual, esa restauración espiritual que Dios quiere que haya. Amén. Yo quiero hacer énfasis también dentro del capítulo 17, el verso específicamente 16. Y dice el verso 16, si me lo pueden poner por favor, o lo leo desde aquí, la próxima. Amén. Dice: luego estaba Amasías, hijo de Zicrí, que se había ofrecido voluntariamente para servir al Señor y comandaba 12,000 soldados. Habíamos dicho que Josafat se lucía de muchos hombres de guerra, pero me llamó muchísimo la atención específicamente este hombre que hablaba, que es Amasías. O sea, dice que él se ofreció voluntariamente para servir al Señor. Y yo decía,
porque el Señor destacaba que él se ofreció voluntariamente. O sea, menciona a todas las otras tropas, menciona a los comandantes de las otras tropas, pero cuando habla de este hombre dice algo en específico y es que se ofreció voluntariamente. Y es algo, ustedes saben que cuando se trata de la guerra, las naciones que están en guerra buscan a los hombres que ya pasan de cierta edad, y no es que si usted es voluntario o no, usted tiene que ir a la guerra. Usted tiene que ir a la guerra. Después que usted llega a tal edad, ya está preparado desde niño de que tienen que ir a la guerra. En aquel tiempo igual, o sea, habían leyes, habían reglas para que los hombres también pudieran ir a la guerra. Y ellos, entonces, los israelitas contaban eso, acorde con el ejército de esos soldados, acorde a eso. Pero habían unas excepciones para algunos soldados. Y yo quiero que leamos en Deuteronomio capítulo 20, versículo del 5 al 8, dice la palabra del Señor. Esto es cuando Moisés por allá. Dice, luego los oficiales deberán preguntarle al ejército. O sea, después que ya buscan a todos los hombres que llegan a equidad, que ya están preparados para la guerra, dice, deberán preguntarle al ejército, ¿hay alguien aquí que haya construido una casa nueva y no la haya dedicado? Que vuelva a su casa porque podría morir en batalla y otro dedicaría la casa. O sea, si hay alguien en medio de este ejército que dejó un asunto de una construcción, una casa que todavía no ha dedicado, devuélvase para que no vaya a ser que usted esté en el camino, en la guerra, y usted no puede entonces dedicar esa casa. Dice el 6, ¿hay alguien aquí que haya plantado un viñedo, pero aún no ha comenzado a disfrutar de él? Que vuelva a su casa porque podría morir en batalla y entonces otro va a disfrutar de esos frutos de ese viñedo. O sea, si usted tiene un viñedito ahí que usted ya lo tiene como que preparado y está casi para la cosecha, mejor devuélvase para que después no, ay Dios mío, se murió fulanito que tenía esos frutos ahí, no pudo disfrutar de ellos. Dios no era injusto. Oiga, Dios no era injusto. Dios decía, o sea, si usted tiene esta condición, usted tiene la libertad de devolverse. Y dice entonces el 7, ¿hay alguien aquí que se haya comprometido con una mujer, pero aún no se haya casado con ella? O sea, si usted está comprometido, pero usted todavía no se ha casado, devuélvase para su casa, para que no haya queja de esa mujer de que, caramba, mataron al hombre en la guerra cuando ya no íbamos a casar, ¿verdad? Entonces, dice el 8, luego los oficiales deberán decirle al ejército, ¿hay alguien aquí que tenga miedo y que haya perdido su valentía? Oiga hasta dónde llegaba el Señor. Si hay alguien en medio de estos soldados, no estamos hablando de usted y de mí que no sabemos nada de guerra, no, gente que ya estaban preparadas para pelear. Si hay alguien ahí que tiene miedo, usted tiene la libertad todavía de devolverse a su casa. Si es por miedo, que quizá usted no tenga ni viñedo, ni tenga nada, no tenga un compromiso, pero si tiene un viñedo, devuélvase para su casa. Debe volver a su casa para que no haga que otros también pierdan su valentía. O sea, para que el miedo suyo no se le pegue a los otros, mejor devuélvase. Preferimos tener menos en el ejército, pero que sean valientes y que estén dispuestos a pelear y a dar su vida. Entonces, ¿por qué le hago este recuento de lo que dice en Deuteronomios? Precisamente porque este hombre del que estamos hablando, dice, leímos en el verso anterior, que él se ofreció voluntariamente al Señor. Entonces yo decía, yo no sé si este hombre estaba comprometido. Puede ser, la palabra no lo dice, pero pudiera ser. Yo no sé si este hombre tenía un viñedo, tenía una casa en construcción. Yo no sé incluso si tenía miedo, porque pudiera ser, no lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que a mí me sorprendió? Que dice que a él no lo tuvieron que obligar porque usted tiene 18 años, usted tiene que ir a la guerra. Es que antes de que le dijeran tú tienes que ir a la guerra, este hombre ya voluntariamente se había ofrecido para ir a la guerra. Y dice ese versículo, vuelvo para atrás a leer ese versículo, dice, para servir al Señor. Él sabía que no era simplemente ir a la guerra, él sabía que el Dios que le estaba diciendo que tenía la guerra era Dios. Y él decía, yo me ofrezco voluntariamente, no importa lo que yo tenga que dejar. Si dejé una prometida, si dejé viñedos, si dejé casa, si dejé a mi familia, yo me estoy ofreciendo voluntariamente porque yo quiero servir al Señor. Y yo decía, es que el Señor no puso esa línea de que él se ofreció voluntariamente por nada.
No la puso de casualidad, la puso para que nosotros también entendamos que hay un ofrecimiento de nuestras vidas que es voluntario al Señor. Que es voluntario al Señor, que no lo hago porque me dicen que tengo que hacerlo, no lo hago sino porque yo quiero servir al Señor. Algo que sale voluntariamente de nuestros corazones. Vemos aquí, y yo me reía porque conversaba con Laura, y les voy a comentar, algo que conversaba con Laura hace unos días, y el Señor hablaba a mi vida. No sé si a la de usted, pero a la mía el Señor hablaba. Y ella me hacía una historia de un video que ella vio, de un señor que le preguntaba a una niña, ¿qué tú prefieres? ¿Pedir disculpas a tus padres o obedecerlos? Y la niña le decía, yo obedezco a mis padres. Y él decía, sí, si mi padre me dice que yo tengo que recoger mi juguete, yo recojo mi juguete. Si mi padre me dice que yo tengo que hacer mi tarea, yo hago mi tarea. Si mi padre me dice que cada cosa, yo no soy una niña desobediente, yo soy una niña obediente. Entonces, luego, la persona le decía, es bueno ser obediente, pero mira la diferencia. Para tú obedecer tienes que esperar que te den un mandato. Ahora, el que honra a su padre y a su madre no espera un mandato, lo hace porque quiere agradar el corazón de su padre y de su madre. Mire, yo hablando con Laura, a mí se me derritió el cerebro. Y yo decía, no, en serio, yo decía, Yailin, no lo estoy diciendo por usted, yo lo estoy diciendo por mí. Yo decía, Yailin, ¿cuántas veces has hecho cosas por obediencia, pero no porque lo has hecho voluntariamente de tu corazón, porque quieres agradar al Señor? No a usted, no a ninguno de ustedes, a mí. Yo me lo decía, yo decía, lo he hecho muchas veces, Señor. Lo he hecho porque tengo el compromiso quizá dentro del ministerio, pero no porque voluntariamente diga, no es lo que me manden a hacer, es que yo quiero ofrecerle eso al Señor. Y muchas veces nos encontramos así. Este hombre me enseñaba esto y yo comparaba eso y yo decía, él lo hizo sin necesidad, no por una obediencia al Señor, sino porque de su corazón quería honrar a Dios, quería agradar a Dios en hacerlo de manera voluntaria. Y si vemos muchísimos personajes de la palabra y hablábamos de eso, si vamos al mismo David, ¿cómo lo hizo? Dice que él propuso en su corazón hacer casa al Señor. El Señor nunca le dijo a David, David, hazme casa. Es que David propuso en su corazón y tanto fue así que cuando el Señor le dijo, tú no me puedes hacer casa porque tu mano tiene demasiada sangre, David preparó todo porque es que él propuso en su corazón voluntariamente hacerle casa al Señor. Pero yo pensaba y decía, también lo vemos en Daniel. Daniel no se contaminó y no comió la comida del rey. Ay, no, porque no se puede comer la comida del rey. No, es que Daniel dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme con esa comida. Entonces, el honrar a Dios, mis amados hermanos, es algo más que obedecer. Ay, porque la Biblia dice que yo no puedo hablar mentira. Es que yo me deleito en hablar la verdad porque yo sé que yo agrado al Señor cuando yo hablo la verdad. Yo no voy a hacer lo malo porque, ay, la Biblia dice, y muchas veces nos volvemos a estar religiosos conociendo la misma palabra de Dios. Pero más que eso es que mi deleite, mi plenitud, como cantábamos ahorita, es el Señor. Y como Él lo es todo, yo quiero agradar su corazón en todas las maneras de mi forma de vivir. Entonces, qué diferencia, amados, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, que puedan nuestros corazones ser escudriñados y ver dónde realmente simplemente estamos obedeciendo y dónde, en qué área de nuestra vida lo estamos haciendo porque realmente queremos agradar al corazón del Padre, porque lo hacemos voluntariamente de nuestro corazón para honrarle. Amén. Y eso yo decía, ese hombre no dice ahí que lo hizo voluntariamente por casualidad. Algo tú tienes que enseñarnos, Señor, porque la palabra nada está por estar. Amén. Y eso aprendíamos de ese hombre. Y si leemos en Lucas capítulo 14, el verso 26, dice la palabra, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, que a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Ese hombre amaba a Dios más que a su propia vida porque él sabía que él podía perder la vida en la batalla. Y aún sabiendo que podía no volver a su casa, él se ofreció voluntariamente. Entonces, luego, muchos años después, Jesús dice que el que no esté dispuesto a dejar todo,
aún su propia vida por el Señor, no puede ser su discípulo. Usted y yo, amados, si no estamos dispuestos, y cuando dice esto, no es de que, ay, me fui de mi casa y dejé a mi papá y a mi mamá. No, no es de eso que habla la palabra de Dios. Es que usted esté dispuesto a que Dios sea el primero en su vida. Que tú y yo estemos dispuestos a que Dios ocupe el primer lugar en el centro de nuestros corazones. Si no estamos dispuestos a eso, es duro, pero dice la palabra que entonces no podemos ser discípulos del Señor. Entonces, si hay algo más reinando en el centro de nuestros corazones, es duro, pero dice la palabra que entonces no somos sus discípulos, porque tenemos que ofrecer aún nuestras propias vidas. Yo era confrontada por el Señor con esta palabra que yo le estoy dando hoy. Y mire, amado, quisiera no decirlo, pero lo voy a decir. Lo que decía el Señor, no la pastora ahorita, el Señor, a través de la pastora, sobre ese tiempo de oración del sábado. Yo llegué el domingo a mi casa y yo le decía a mi esposo, yo siento mi espíritu compungido. Porque yo siento que Dios está llamándonos, nos está extendiendo su misericordia una vez más. Y yo le decía a él, y él me es testigo, yo le decía, yo no estoy pensando en nadie, yo estoy pensando en mí. Y la necesidad que tengo de ir delante de Dios, la necesidad que tengo de que Dios entre a mi corazón y mire todo lo que es basura, todo lo que no es de Él. Y la pastora volvía y hablaba de eso ahorita. Es una oportunidad, amada iglesia. No te quedes fuera. Yo sé que esa no es la palabra, pero eso me calcomía adentro ahorita. No te quedes fuera de este tiempo porque al que Dios quiere bendecir es a ti y a mí. Lo que necesitamos acercarnos a Dios somos tú y yo. Lo que necesitamos dejar que Dios entre y que nuestros corazones sean desnudados delante de su presencia y que sea quebrantada toda maldición generacional, que sea quebrantado todo lo que hasta ahora nos ha alejado del Señor, somos nosotros. Nosotros somos los beneficiados de eso, amados. Así que seamos parte de este tiempo, porque yo sé que si nos acercamos al Señor, Él en medio de este tiempo va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Amén. Dios es bueno. Entonces, debemos de hacerlo voluntariamente, cada cosa que hagamos, como para el Señor. Amén. Y de eso básicamente trata el capítulo 17. No nos queda mucho tiempo, pero el capítulo 18, ustedes conocen bien esta historia porque la veíamos en lo que fueron los reyes. Y es con relación a cuando Micaías le profetiza a Acab, que era el rey de Israel en ese momento, la derrota. Y vemos, señores, aquí pasa algo para mí como que extraordinario. Yo digo, cosa que uno como que uno lo lee y dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Dice en el versículo 1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. No podemos imaginar a dos personas más diferentes entre sí que estos dos reyes. O sea, ustedes si recuerdan quién era este hombre, Acab, y usted mira el currículum que hasta ahora hemos dicho de Josafat, y usted dice, no, pero el agua y el aceite, el negro y el blanco, ¿qué tiene que ver este hombre con este otro hombre? Fue una asociación, la asociación más extraña que yo creo que nosotros encontramos dentro de lo que encontramos de la Biblia. El rey Josafat fue un rey piadoso. Dios le usó para producir la renovación espiritual de la que hemos estado hablando. Amaba a Dios y amaba la palabra de Dios. Pero Acab, Señor, era todo lo contrario de lo que fue Josafat. Cuando decimos todo lo contrario, miren, todo lo contrario. Era un hombre que no amaba a Dios, no amaba su palabra. Era un hombre que no le honraba, que se había entregado a la idolatría y se había entregado por completo a la inmoralidad. Ustedes saben lo de la esposa, ustedes saben lo de los hijos. O sea, toda gente, tú dices, ¿de dónde es que este hombre contrae parentesco en diferentes sentidos con una asociación con este señor Acab? Y realmente es sorprendente. Pero esa alianza tenía tres factores. Y era una alianza primero matrimonial. Ustedes saben que el hijo de Josafat, Joram,
se casó con la hija de Acab, que fue Atalía. Y ustedes saben que esa muchacha, si la mamá y el papá fueron malos, ella era peor, ¿verdad que sí? Esa fue una de las alianzas que tuvieron. También tuvieron una alianza comercial donde Josafat se asociaría a Ocosías, esos son los próximos capítulos, el hijo de Acab, para enviar naves a Tarsis en medio de una misión que ellos iban a tener comercial. Y también tuvieron lo que fue una alianza militar, que es de la que nos habla el capítulo 18, donde Acab estaba teniendo problemas con Siria y le pide entonces a Josafat que hagan una alianza ellos dos para ellos entonces poder ir contra la ciudad de Ramot de Galaad. Entonces, esos fueron los tres tipos de alianzas que ellos tuvieron. O sea, que no fue nada más una alianza comercial, no fue nada más una alianza matrimonial, no fue una alianza nada más militar, sino que por todos lados se alió de alguna manera Josafat con Acab. Y si vamos, si ustedes recuerdan, Josafat le dice, sí, o sea, tu Dios es mi Dios, nosotros somos hermanos, o sea, claro que sí, yo te voy a apoyar. Entonces, pero en medio de eso él le dice, vamos a consultar al Señor. ¿Qué tú crees? Vamos a orar. Vamos a orar, así mismo, pastor. Es orado que hacemos, que hace rato que dejamos Dios afuera, pero decimos que vamos a orar. Dice, vamos a consultar al Señor. ¿No hay algún profeta? Y dice acá, claro, yo tengo 400 profetas por ahí. Pero si ustedes recuerdan cuando estaba Jeroboam, ustedes recuerdan que esos profetas no eran profetas de Dios, eran profetas de Baal, que él había buscado, sacerdote y profetas de Baal. Y le dice, yo tengo 400 y manda a buscar. Y, miren, amado, y debemos de subir contra Ramot de Galaad. Claro que sí, sube. Oiga, en el nombre de Dios, que Dios le dio la victoria. Señor, esto es una cosa fuerte. Dios ya te dio la victoria. Claro que sí, sube contra esa gente que tú vas a acabar con ellos. Que tú vas a acabar con todito. Los 400 profetas, no uno ni dos, 400, a una voz le estaban diciendo que sí, que él iba a ganar esa guerra. Pero Josafat, como todavía le quedaba algo de Dios, aunque estaban con Acab, le dice, pero no hay un profeta por ahí que sea un profeta de Dios, de verdad. Que no sea caratulita, ¿verdad, pastor? Que no sea caratulita, un profeta de verdad. Y dice, hay uno por ahí. Sí, hay uno, le dice. Y si leemos el verso 7, dice, y el rey de Israel, Acab, le respondió, hay un profeta al que podemos consultar, se llama Micaías y es hijo de Inla, pero yo lo odio porque nunca me anuncia cosas buenas, sino siempre cosas malas. Y Josafat es muy cómico. Josafat le dice que ay, hombre, no diga eso. ¿Cómo tú vas a decir? No, ¿cómo tú vas a decir que tú le tienes odio a ese hombre? No, espera, tampoco así. El punto es que este hombre dijo que odiaba a ese profeta de Dios. Y dice entonces, ¿por qué lo odia? Que lo odiaba porque nunca le profetizaba lo bueno, porque no les profetizaba lo que sus oídos tenían comezón de oír. Y eso se nos parece mucho a nosotros, ¿verdad? En el día de hoy. Nuestros oídos tienen comezón de oír al profeta que te llama por nombre y te dice el carro, pastor. Pastor, te muda de ahí, pastor, te mudo. Entonces, nuestros oídos tienen comezón de escuchar los anhelos retorcidos de nuestro corazón. Y por eso él decía eso, porque él sabía que ese hombre realmente sí era de Dios y la palabra que iba a recibir realmente sí era de Dios. Y ustedes saben que mandan a buscar a Micaías y de allá para acá Micaías viene, se presenta delante de los reyes y dígame, Micaías, dinos la verdad, Micaías. Si nosotros vamos a la guerra, vamos a ganar. Micaías sí verá que era chistoso. Micaías le dice, sí, ustedes van a ganar, si ustedes van a ganar, denle para allá que ustedes van a ganar. Y el mismo rey acá le dice, Micaías, dime la verdad.
Porque tú nunca me profetizas nada bueno. Dime la verdad, que tú me estás relajando. Dime la verdad. Y le dice, bueno, es verdad, Rey, usted tiene razón. Eso no es. Y entonces ella para acá dice, bueno, Micaía era muy valiente. Señor, si usted va a la guerra, no, usted no va a ganar. Y le dice un chismá, le dice, yo tuve una visión donde yo vi al Señor en su trono. Y el Señor estaba buscando a quién mandaba, ¿verdad? Y hubo uno que se le presentó con una buena idea y le decía, yo soy la que te voy a resolver ese problema, porque el Señor estaba loco por salir de acá. De verdad, el Señor quería salir de acá porque la maldad de acá había subido delante de Dios. La maldad de acá había subido delante de Dios. Entonces dice el Espíritu que se presenta y le dice, mira, yo tengo una idea genial. Yo voy a ir con un espíritu de mentira delante de los profetas de acá para que todos digan que sí, que él va a ganar la guerra. Como todos le van a profetizar eso, él va a hacer eso. Y en el camino se fue y saliste de acá, Señor. Al Señor le gustó la idea. Y Señor, ustedes se ríen, pero es verdad, así mismo fue. Al Señor le gustó la idea y le dijo, vete a tu misión. Y cogió para acá, para la tierra, y le puso espíritu de mentira a esos 400 profetas. Entonces, ellos estaban profetizando en verdad en el nombre de Dios. Porque en verdad fue Dios que le permitió dar esa palabra. Fue Dios que provocó que ellos dijeran eso. Para poder entonces herir acá. Y ahí entonces dice, entonces acá, que le dice a Micaía que sí, que le diga la verdad de lo que Dios le dijo. Pues entonces ya ustedes saben. Cuando Micaía le dijo eso, preso Micaía. Para la cárcel. Pero tú me dijiste que te dijera lo que el Señor, en verdad, la visión, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, dice entonces en el verso 27, Micaías dijo, si tú regresas sano y salvo, significará que Dios no ha hablado por medio de mí. Después, dirigiéndose a todos, agregó, tengan en cuenta lo que he dicho. O sea, este hombre estaba seguro de que había hablado de parte de Dios. O sea, habían 400 diciendo otra cosa, pero él estaba seguro de que Dios era quien le había dado esa visión. Y como él estaba seguro, independientemente de cuál fuera el resultado, dio la palabra que Dios le mandó a dar. Lo metieron preso, pero él dijo, si usted regresa sano y salvo, entonces es mentira. Pero si usted no regresa sano y salvo, acuérdese de que yo le dije que si iba a la guerra se iba a morir. Y estoy tratando de resumir la historia porque el capítulo es largo. Entonces, yo quiero leer un verso ahí en Gálatas, capítulo 1, verso 10. Porque inmediatamente pensé en este verso cuando hablaba de esta historia. Y dice, yo no ando buscando que la gente me apruebe. Eso era Pablo ya después, muchos años después, pero que la gente me apruebe lo que digo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, yo no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Este hombre estaba diciendo a Micaía, lo importante es que yo sé que Dios está aprobando lo que yo estoy diciendo. Aunque ustedes no estén de acuerdo, aunque ustedes no quisieran escuchar lo que yo estoy diciendo, eso fue lo que Dios me mostró en la visión y eso es la palabra que estoy dando. Aunque acá se encontraba que siempre Micaía le daba la palabra que él no quería escuchar. Aunque vengan y se paren aquí, no es la palabra que no queremos escuchar. Si es de parte de Dios, miren, pidámosle al Señor que tengamos el corazón correcto para recibir esa palabra. Porque si no la damos, a quien le tenemos que dar cuenta es al Señor. Si no la damos al Señor, ahora tenemos que tener en cuenta quién preferimos agradar, a Dios o a los hombres, de quién buscamos esa aprobación. Y no solamente desde este altar, cuando Dios nos da la oportunidad de dar una palabra en cualquier lugar que nosotros estemos. Y este hombre prefería agradar a Dios. Entonces, ay Dios mío, ya tenemos que ir. Resumida cuenta, entonces en ese capítulo, se fueron a la guerra. Óiganme, lo terrible, fue tan terrible que Josafat escuchó la palabra que le estaba dando Micaía de que sí. Y él le creyó más a los 400 porque ellos se fueron a la guerra. Pero era el hombre que estaba buscando un profeta de Dios. Pero cuando el profeta de Dios entonces dio la palabra, no obedeció. Escuchamos la palabra, pero nos dan la palabra y no lo obedecemos. Tiene que haber un oír y hacer la palabra de Dios. Amén.
un oír y hacer la palabra del Señor. Y sabemos que entonces, después de esto, lo que pasó, ellos estaban en la guerra. Acá era muy tigre, señores, de verdad. Ese hombre le asesinaba la maldad por todos lados. Le dice a Josafat, Josafat, vístete tú de rey. Vístete tú de rey, ve tú en tu carroza ahí de rey, todo tú. Yo me voy a camuflajear por ahí como uno de los soldados y vístete tú de rey. Y señor Josafat, como perrito matadero, como veo el matadero, agarra, se viste de rey, Josafat se disfraza entre medio de los soldados. Cuando vienen de allá para acá los soldados que están en medio de la guerra, rodean a Josafat, porque el rey. Rodean a Josafat. ¿Ustedes creen que era para saludarlo? No era para saludarlo, era para matarlo. Y en medio de aquello, Josafat se acordó que tenía un señor. Y dice el verso 31, cuando los capitanes, para atrás, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat y dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová le ayudó y los apartó Dios de él. O sea, Josafat se acordó de Dios en ese momento, clamó al Señor y Dios tuvo misericordia y le hizo ver a los soldados que ese no era el rey de Israel. Y se fueron, lo dejaron y Josafat respiró profundo, se fue de ahí. ¿Y qué pasa después de eso? Después de eso, entonces, lo que Dios había ya dicho de Acab. Lo que Dios ya había dicho de Acab. Y dicen entonces el verso 33, que después que pasa lo de Josafat, que lo dejan ahí porque se dieron cuenta que no era el rey, dice el verso 33, que sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar a la nada en particular. Señores, miren, yo busqué esta imagen porque yo dije, no, yo voy a buscar por dónde fue que entró la flecha. Dice, la flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y esa es una armadura, señores. Una armadura, miren la armadura. Entre la malla y la armadura de Acab, el rey de Israel. Entonces Acab le dijo al conductor del carro, me hirió una flecha, sal del área y retirémonos de la batalla. Se retiraron, pero Acab murió. Ya Dios había dispuesto y Acab entendía que Dios era relajo y que la palabra que Dios le había dicho que te va porque te va, era mentira. O sea, fue una flecha, póngase a pensar, fue una flecha al aire. El soldado dijo, me queda una flecha, para no quedarme con ella en la aljaba, me queda una flecha. Usted puede creer que en medio de uno de esos orificios entró la flecha, hirió a Acab y Acab murió. Porque Dios no es relajo. Acab entendía que Dios era lo que Dios había dicho, Dios de palito. No, Dios no era relajo. Y Acab recibió lo que él merecía, porque nunca se volvió a Dios, porque fue un rey que fue constantemente al mal y nunca se volvió a Dios para reconocer a Dios como quien él era. Y así terminó la vida acá. Y Josafat, lamentablemente, con este tipo de hombre fue que hizo alianza, olvidándose de la maldad que había en el corazón de este hombre, todo lo aberrante que había hecho delante de Dios. Y la semana pasada hablábamos de eso. Cuidemos con quién hacemos alianza. De ninguna índole. Él hizo alianza en 3 tipos de formas: matrimoniales, comerciales y con relación y militar. Cuidemos con quién hacemos alianza. Volvemos a repetir lo que decía el Señor la semana pasada. Cuidemos con quién hacemos alianza. Dice, para terminar, el verso 14 y 15 de 2 de Corintios capítulo 6. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco puede estar junta la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Y el que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. No puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Y yo aprendí algo una vez. Y ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús le dice al discípulo, apártate de mí, Satanás? No era que él era Satanás. Lo que pasa es que todo lo que se opone a la voluntad de Dios es Satanás. Entonces, todo lo que se opone a la voluntad de Dios es enemistad con Dios. Y por eso Dios nos recuerda que no debemos
Y cuando la palabra dice, no nos unamos en yugo desigual, entendemos que nada más con relación al matrimonio, no, amados. Es en todas las áreas de nuestras vidas. Cuidemos con quién nos unimos, cuidemos con quienes conversamos. Y decimos, no, porque entonces ahora yo no voy a estar con el amigo de la escuela, de la universidad, del trabajo, que no le sirve a Dios. Porque yo lo que voy a predicar, cuídese de que sea predicándole. Y no siéndole de estorbo y siendo mal testimonio. Porque entonces decimos que sí, que estamos en medio de ellos para salvación, pero realmente lo que estamos haciendo es piedra de tropiezo. Entonces, si estamos, no es que vamos a salir de este mundo, pero donde estemos, que realmente podamos ser testimonio de Cristo. Y que la luz, nuestra luz admirable que Dios ha puesto en nosotros, que no es de nosotros, pueda brillar para salvación en la vida de los que están a nuestro alrededor. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Yo creo que hoy ha sido una enseñanza igual que todas las noches, sin desperdicio, ¿verdad? Amén. No haga alianza con el enemigo. No se ponga a estar jugando, ¿verdad? Con el pecado y haciendo alianza con lo que usted no debe, amado. Ciertamente Dios nos da una enseñanza tremenda a través de la historia que nosotros escuchamos hoy. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser gente que escucha la voz de Dios donde quiera que estemos y le somos ejemplo a los demás. Josafat en un momento dado falseó esa parte. Y cuán importante es que nosotros veamos que podemos nosotros ser como Josafat en algún momento dado. ¿Sabe que a veces nosotros creemos que somos más buenos que Dios? Sí, a veces no creemos que somos más buenos que Dios. Y que vamos a estar con aquel, porque el pobrecito, él es malo, pero déjame hacer cofradía con él y estar junto a él, quizás se salva, pero usted no es Dios. Si Dios no lo mandó con una palabra, no vaya. Y hombres como ese profeta hacen falta en este tiempo. Gente que no tuercen la palabra, amado. Usted sabe lo que usted decir una cosa en contra de 400, hasta usted duda y dice, pero ven acá. Pero hay 400 que están diciendo una cosa y yo soy la nota discordante, pero fue Dios que se lo dijo. Si Dios se lo dijo, Dios respalda. Amén. Oremos en esta noche para que Dios nos ayude a tener como ese oído apercibido, de estar seguros de lo que Dios realmente nos ha dicho. Y si Dios nos manda a llevar una palabra a un lugar, darla, no importando lo que otra gente quizá haya dicho, lo que otros profetas hayan dicho, si Dios te la dio, dar esa palabra. Amén. Cuán importante que entendamos eso. Oremos al Señor, démosle gracias. Amén, por su palabra, por lo que Él ha ministrado hoy a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a tener un carácter firme, un carácter fuerte. Amén, ante las adversidades y ante las tentaciones que el mundo, ¿verdad? Y la amistad con el mundo que a veces quiere atraernos, quiere hacer con nosotros. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que hoy tú has ministrado una vez más, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a creer, oh Dios, en tu palabra, a seguir tus pisadas, a seguir, oh Dios, tener un oído apercibido a lo que es tu voz, conocer tu voz, Señor, a no estar en la amistad con el mundo. Tu palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad contra ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser amigos tuyos y no amigos del mundo. Oramos para que tú fortalezcas la fe de mis hermanos, Señor. Tú les ayudes a vencer toda tentación. Tú vengas quitando, Señor, toda cosa que quiera confundir, todo espíritu de confusión, Señor, en la vida de las personas. Ayuda a tener, oh Dios, una visión clara acerca de lo que es tu voluntad. En tu mano, Señor, encomendamos nuestras vidas, nuestros planes, Señor, en las personas que nos rodean. Ayúdanos a hacerle luz donde quiera que vayamos. Oramos, Padre, para que en esta hora tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos escuchado. Guarda nuestra salida de este lugar y concede, Dios, que lleguemos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado Dios, les bendiga y les guarde. Amén. Saluda a su hermano y dígale que le ama en Jesús. Aleluya.